Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva ocasión en este Congreso de Estudios sobre la India. En este caso vamos a contar el día 18 de mayo con la disertación de Lucía Lago Krumer. Bueno, antes de empezar con la charla formalmente, tenemos que decir que Lucía eh, bueno, eh, es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de Belgrano, redactora en Fingurú, El Seri y en Politólogos al Whisky. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la literatura en la India, la cultura como forma de resistencia ante el colonialismo. Bueno, sin más que decir ni que aclarar, bueno, Lucía, el Zoom es tuyo para la disertación. Gracias. Hola Mati, muchas gracias. Hola a todos también por venir, por estar acá en el Zoom. Muchas gracias Mati por la presentación y la moderación de la charla. En primer lugar, bueno, a mí se me había ocurrido en esta oportunidad para este Congreso de Estudios sobre la India poder hablar sobre la literatura de la India, ya que creo que cuando hablamos de la India siempre nosotros tenemos en cuenta lo que es el estado actual de la República de India, pero para poder entender la literatura, la tradición literaria de este país, tenemos que remontarnos a la etapa de colonización. Y en la etapa de colonización, las fronteras que hoy conforman la República de Pakistán, Birmania, que ahora se conoce como Myanmar, y también la Sri Lanka, que antes era conocido como Ceilán, todos estos países antes formaban parte de lo que se llamaba el Raj británico. Por lo tanto, ustedes saben, seguro estudiaron, cuán traumatizante fue, digamos, para todos estos países, sobre todo para India y Pakistán, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico, el imperio donde nunca se ponía el sol, el imperio más vasto y grande del mundo, que albergaba partes de África, de Asia, América y Oceanía también, cuando este imperio, bueno, finalmente Reino Unido se ve obligado, después de la Segunda Guerra Mundial y después de todos los costos que tenía que afrontar y de la situación económica bastante, digamos, difícil en la que se encontraba, después de todo lo que significó el esfuerzo para derrotar a la Alemania nazi, ellos consideran, y más en una situación con un, digamos, un gobierno laborista, que bueno, que era hora de empezar a desprenderse de sus colonias. Y en este sentido se empieza a darse lo que se denominó como la partición de la India, una partición que fue muy polémica, que para tanto indios y pakistaníes fue muy injusta, porque básicamente lo que sucedió con los oficiales británicos que llevaron a cabo esta partición es que los mismos no conocían el territorio, no conocían el gran, digamos, clivaje y diversidad del territorio. Y por ende, cuando nosotros hablamos de cultura, cuando hablamos de literatura, tenemos que tener en cuenta que una gran parte de esta producción literaria, si bien se puede como adjudicar a la India, muchas veces también puede ser que se haya producido en lo que hoy es el territorio que comprende la India, el Estado moderno de la República de la India, Pakistán o Bangladesh, que es un país que a mí creo que me olvidé de mencionar anteriormente, pero Bangladesh es el antiguo Pakistán oriental, que después de la guerra de 1971 se separó de Pakistán y hoy en día es un país independiente. Entonces, todos estos territorios, junto con Birmania, Myanmar y Sri Lanka, que antes era Ceilán, como les mencionaba antes, conformaban el Raj británico. Y durante este periodo, durante el periodo en el cual, que fue más de 100 años, que el Reino Unido, digamos, demostró su poder colonial sobre estos territorios durante todo este periodo, la India, todo lo que se conocía como el Raj británico de la India, va a ser, si se quiere, el territorio o uno de los territorios más grandes con el cual los escritores británicos, los intelectuales británicos van a mirar a la India, va un poco a moldear la literatura que durante esta primera etapa colonial, a mí me gustaría hacer foco no tanto en la producción desde la India, sino en cómo el Reino Unido, cómo era percibida la India desde la literatura occidental. Seguramente ustedes habrán escuchado, habrán visto la película El libro de la selva, que es un libro escrito por Rudyard Kipling. Kipling fue, si se quiere, el escritor de la corona, era un escritor, un intelectual británico que estaba muy cerca del rey, muy cerca en lo que tenía que ver como las relaciones internacionales del Imperio Británico con respecto a sus colonias y con respecto también a otros países como Rusia. Por ejemplo, él es el encargado
de titular este enfrentamiento entre Rusia y el Reino Unido como el gran juego entre la ballena, que era el Reino Unido, que tenía, digamos, todo este imperio, eran los que dominaban los mares, y Rusia, que era justamente una potencia territorial, una potencia terrestre, porque tenía una inmensidad territorial enorme en ese momento el imperio ruso. Entonces Kipling un poco va a ser como este escritor oficial y va a ser el que va como a moldear, justificar, describir la colonización británica de la India particularmente. En el caso del libro de la selva se ven muchas de estas cuestiones que uno puede considerar como exoticistas, ¿no? Cómo son descritos los animales, cómo son descritos los pobladores locales, cómo se ve siempre esta mirada, en palabras de Edward Said, como muy orientalista hacia hacia lo que es la India y hacia cómo uno, como occidental, ustedes acuérdense que antes de que Europa descubriera América, que ustedes, bueno, hoy se sabe que no es que fue un descubrimiento, pero bueno, cuando Europa se dio cuenta, se percató de la existencia de América, hasta ese momento se creía que el mundo llegaba hasta España, pero la India ya era un lugar conocido, y ya desde los tiempos de Alejandro Magno siempre se consideró a la India como un lugar muy lejano, como el lejano oriente, como un lugar que estaba muy alejado del corazón de Occidente, que uno puede decir en el siglo XIX durante la mayor parte es el Reino Unido, claramente, un lugar de producción cultural muy grande, muy vasto y el más importante si se quiere en Occidente. Desde ese lugar siempre se va a ver a la India como un lugar exótico, como un lugar salvaje, como un lugar que hay que civilizar. Y sus pobladores, está como esta cuestión, ¿no? Este juego de, bueno, cuando él habla de la pantera, cuando habla del tigre, bueno, está hablando realmente de animales o usa los animales para describir a la población de la India, para describir a los habitantes nativos de ese territorio, ¿no? Es como esta cuestión de la idealización, de la colonización del Reino Unido sobre la India, y o porque hoy sabemos que en todos los territorios, ya sea la India, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, etcétera, en todos Sudáfrica también, en todos los territorios donde Gran Bretaña tuvo presencia colonial, Gran Bretaña, a diferencia de Francia, tal vez hizo algo bien, si se quiere, que es poder dejar instituciones locales fuertes y como esto va a sonar un poco como muy como a favor de la colonización, pero no es la idea, pero como dejar esas semillas plantadas para que después puedan florecer esos sistemas de gobierno que en casi todos los casos, prácticamente todos, es una república parlamentaria o una monarquía constitucional con un parlamento de dos cámaras, como se produce en el Reino Unido, que es el sistema que hoy actualmente tiene la India, ¿no? Pero, y uno, si se quiere, lo ve con respecto a, si uno compara el Reino Unido, que es una isla que tiene, si se quiere, una diversidad cultural y lingüística y religiosa, pero que no es tan fuerte como la de la India, bueno, uno puede entender muchos de los problemas de la India actualmente, porque la India, ustedes imaginen que es un país que tiene por lo menos 16 idiomas que se hablan en su territorio, donde cualquier persona más o menos instruida, más o menos formada, habla de 3 a 4 idiomas, además del inglés, por supuesto. Entonces eso hace que también cuando nosotros hablemos de la India, como ya les mencionaba anteriormente, y de la literatura de la India, de la cultura de la India, siempre tengamos que hablar de varias culturas en una y de cómo existen tensiones entre todas las culturas, la cultura si se quiere que es más hindi, la cultura que es de Telugu. Es como esos clivajes culturales se ven de una forma mucho más potente en un país que realmente es enorme. Y en esta cuestión, en este sentido de exotizar y un poco como infantilizar a los pobladores locales y deshumanizarlos también, me parece también interesante tomar la figura de George Orwell, que lo va a ser muy crítico en la forma en la que Kipling no solamente que idealiza la colonización, sino que idealiza la Primera Guerra Mundial, idealiza la posición del Reino Unido en el mundo. Él considera que está bien, Kipling, que el Reino Unido mantenga esta posición de poder con respecto a las otras potencias europeas y sobre todo con respecto a los territorios que colonizó. Y me parece importante la historia de Orwell porque incluso él desde una posición, si se quiere, más socialista, más crítica con el sistema de colonización, va también a exotizar a los habitantes locales y, por ejemplo, él va a tener un libro que se llama Días en Birmania, que cuenta la historia de él como joven oficial de policía del ejército británico, que se estaba, digamos, se encontraba en Birmania ejerciendo el trabajo de policía
Y él cuenta en uno de estos relatos que en un momento la gente estaba absolutamente aterrorizada porque había un elefante en el pueblo, cerca del mercado, estaba aterrorizando a todo el mundo, a todos los compradores, y la gente le pedía a él, que era el símbolo de la autoridad, que hiciera algo. Él después termina como matando al elefante, y en el relato se puede ver una alienación hacia lo que acaba de hacer, y también si se quiere una infantilización, porque Orwell incluso desde esta perspectiva, él también un poco, en otro de sus libros que es Homenaje a Cataluña, él también un poco idealiza esa tranquilidad y esa monotonía que se encuentra en la sociedad británica, ¿no? Y cómo para él es absolutamente descabellado que alguien le pida que asesine un elefante. Entonces está esta cuestión, ¿no? Que siempre entra en tensión entre los escritores occidentales que realmente no pueden terminar de entender. En este caso hablamos de Myanmar, pero como les mencioné antes, Myanmar, que en ese momento se llamaba Birmania o Burma en inglés, era parte del Raj británico. Entonces era como toda una gran masa de territorio que siempre para los británicos era igual de exótica y que no podían entender las costumbres locales. En este sentido, y ahora sí ya pasamos al final de la Primera Guerra Mundial, aquí es importante porque si bien al final de la Guerra Mundial con el reinado de Jorge V, vemos que el Reino Unido va a tener como una expansión territorial nunca antes vista en su historia. Es también el momento en el que el Reino Unido se encuentra como en un punto de inflexión y es muy probable, por lo que fue derrotero histórico posterior, es muy probable que ese imperio caiga, que es lo que finalmente sucedió. Y acá vemos, ¿no?, esta crisis de los autores, porque Kipling realmente considera que ese imperio no puede caer, que es como la creación humana más perfecta y realmente no puede dejar de existir. Y vimos otra vez, ¿no?, esta idealización de la guerra, de los soldados rasos que van a la guerra. También ahí es muy interesante ver cómo siempre la India proveyó a Inglaterra, al Reino Unido, de materias primas y también de recursos humanos para librar esas guerras. Y cuando uno ve actualmente la India es un país que tiene 2 billones de habitantes y en todos los conflictos armados que libró Gran Bretaña en la Primera y Segunda Guerra Mundial, siempre existieron soldados de la India que estuvieron dispuestos a defender a un imperio que siempre los trató con bastante desdén. Y acá me parece que sería interesante pasar ya a los pensadores, a las personas que realmente piensan y que tratan de responder a estos dilemas desde la India o desde Bangladesh. Y en este caso me parece muy interesante mencionar a Tagore. Tagore es un escritor bengalí, bueno, nacido en la India, que en ese momento era parte todo del Raj británico, pero es un escritor cuyos escritos impulsaron tanto la letra del himno nacional indio como del himno nacional de Bangladesh. Es un autor que estuvo en la Argentina, estuvo en la casa de Victorio Campo, se dice que tuvo un pequeño romance con Victorio Campo. Es muy interesante esa historia, de hecho se hizo bastante conocida cuando fue el Mundial. Muchas personas de la India saben que por Maradona, por muchas cuestiones, ¿no?, que también tienen que ver con la relación de ambos países con Reino Unido, muchas personas de Bangladesh y la India tienen un gran fanatismo por Argentina, por la selección argentina, por la literatura de Argentina y realmente nos ven como un estandarte en esta lucha contra el imperialismo. Y eso es muy interesante también, no solo a través del fútbol, sino a través de la literatura también. Y Tagore tiene un libro que se llama Nacionalismo, que a mí me parece clave para poder comprender este tema y para poder comprender la literatura desde la India, porque él habla un poco sobre lo que yo les adelantaba antes, sobre la construcción europea del nacionalismo, que siempre estaba muy subsumida a la lengua y el territorio. Si uno ve, por ejemplo, en Alemania, las personas que eran alemanas, que se consideraban como alemanes, eran personas que hablaban alemán. Si una persona hablaba francés, era francesa. Si una persona hablaba polaco, era polaca. En otros países, por ejemplo en Polonia, también juega muy fuerte la parte de la religión. Para los polacos, la cuestión del cristianismo y el catolicismo era muy fuerte para ser considerado parte de ese Estado. Y en el caso del Reino Unido también se ve esto. Si se quiere, el Reino Unido tuvo una historia como de mayor migración y mayor inmigración y tuvo una trayectoria constitucionalista más fuerte y más potente que, por ejemplo, Alemania, pero también es cierto que esta construcción nacional, esta construcción del nacionalismo en muchas partes de Europa se vuelve menos compleja que en la India. Como les decía anteriormente, la India hoy en día es un país donde se hablan por lo menos 16 lenguas, donde se profesan múltiples religiones, donde existen tensiones entre musulmanes,
hinduistas, entre sejíes, entre cristianos. Es realmente, hay un clivaje religioso muy grande. Y uno se preguntaría si la India es una nación o si son muchas naciones que conforman un estado. Lo mismo aplica para Bangladesh y lo mismo aplica para Myanmar, donde actualmente el Tatmadaw, que es el gobierno de mayoría budista, que es una junta militar dictatorial de mayoría budista, reprime no solamente a la población budista que resiste armadamente en muchas regiones del país. Ustedes saben que en Myanmar hubo un golpe de Estado en febrero de 2021, sino que también esta junta militar lo que hace que Myanmar haya tenido, incluso antes del golpe, varias denuncias en organismos internacionales es justamente su trato a la minoría rohingya, que es una minoría musulmana, que de acuerdo a la ley de nacionalidad en Myanmar de 1982, esta minoría no formaba parte del Estado. Es decir, Myanmar también es un país que es un mundo en sí mismo, que si bien su religión predominante es el budismo, hay muchas culturas, muchas etnias y muchas lenguas. Pero en el caso de los Rohingya, que muchos de ellos tuvieron que ir a Bangladesh, en el caso de los Rohingya, esta cuestión de discriminación y represión estatal se ve de forma muy clara. Estamos hablando de casos de limpieza étnica e incluso genocidios según Naciones Unidas. Y en el caso de Sri Lanka, que es un país que tal vez no es muy abordado, vimos hace algunos meses que estuvieron un gran descontento social, grandes manifestaciones en la Casa de Gobierno, pero también el caso de Sri Lanka es un poco parecido al de Myanmar, donde tenemos una élite budista que está dispuesta, si se quiere, a perseguir o hacer la vista gorda ante la discriminación y persecución de una minoría musulmana. Entonces, en todas estas cuestiones, que también tiene que ver, ¿no? Es lo mismo que sucede en la India. Son países donde las religiones abrámicas no conforman la élite espiritual del país, sino que vemos la gran presencia del hinduismo, del budismo, y que justamente entran en tensión. Por ejemplo, el caso más paradigmático es el caso de India, entre India y Pakistán, que entran justamente en tensión cuando, por ejemplo, en la India los musulmanes no, o sea, digamos, son considerados una quinta columna, como que apoyan más a Pakistán que a la India. Entonces eso es interesante a la hora de ver y de analizar este conflicto y también siguiendo las palabras de Tagore, qué tan distinto es, digamos, la nación, el Estado para estas comunidades, para estos individuos. Porque por ahí para una persona de la India que es hinduista, alguien como Modi, por ejemplo, que es un nacionalista hindú, una persona musulmana, por más que viva en Nueva Delhi o en Bombay, no va a ser india. O por lo menos no va a ser parte del Estado indio que él quiere construir. Entonces, esta cuestión de ver el nacionalismo o ver la democracia de una forma eurocéntrica a veces también nos impide a nosotros de poder analizar estas sociedades y su complejidad. También una cosa interesante que dice Tagore es que el crisol de sociedades que se ve en la India va a ser el futuro de la humanidad. Él ve justamente en una situación de principios del siglo XIX, de periodo entre guerras, de periodo donde el nacionalismo y el fascismo va a tomar Europa y donde justamente estos clivajes y estos conflictos entre naciones llegaron justamente a lo peor que vio la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Él cree que esta capacidad de la India para poder levantarse, para poder buscar alguna forma de coexistencia entre tantas religiones, tantas culturas y tantas lenguas es justamente el futuro de la humanidad. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, ¿no? Preguntarse qué es la nación, cómo sería una nación futura, porque un poco India es la nación del futuro, o por lo menos es el estado del futuro. Estamos hablando de un país cuya demografía no se redujo en comparación con otros países. Estamos hablando de un país que busca cada vez más inversión en tecnología, más inversión en todo lo que tiene que ver con la carrera espacial y armamentística. Es un país que tiene armas nucleares. Pakistán lo mismo. Pakistán es el único país musulmán que tiene armas nucleares. Entonces, en este sentido, me parece interesante, ¿no? Tomar estos conceptos, porque siempre cuando hablamos de la formación del Estado, de un Estado de Derecho, siempre nos basamos en, bueno, ¿cómo podemos aplicarlo a países europeos? ¿Cómo es que los países europeos, estas corrientes de pensamiento europeas, nos inculcaron a nosotros las formas de ver el mundo? Pero bueno, ¿cómo podemos aplicarlas a la India? Y me parece también muy interesante para analizar teniendo en cuenta la situación en nuestro país y otros de la región. Y ahora me gustaría pasar
a la tercera parte de la charla que tiene que ver con la literatura india en el siglo XX, la literatura post-independencia. Seguramente el autor más característico de esta corriente, de esta época de la literatura india, sea Salman Rushdie. Es un escritor indio, pero que pasó una gran parte de su carrera y de su vida en Inglaterra. Eso también nos da como una tendencia, ¿no? Porque es un escritor de la India que nació en la periferia, pero que se fue a la antigua metrópolis a poder desarrollar su carrera. Él nació en Bombay, seguramente ustedes lo conocen porque según los años fue noticia, porque una persona cercana al régimen de Irán lo hirió, porque él hace muchos años que está amenazado por el régimen de Irán, justamente porque él escribió un libro que se llama los versos satánicos, perdón, donde se habla sobre la cuestión de la vida de Mahoma y sobre ciertas cuestiones del Islam que enfurecieron al régimen de los ayatolás y que por lo tanto él está amenazado por el régimen iraní actualmente. Sin embargo, yo creo que su mejor libro es Midnight's Children o Los Niños de la Medianoche, un libro que ganó el Booker. El Booker es un premio muy importante de literatura, que antes era solamente literatura en inglés, ahora es literatura universal, es decir, se premian las traducciones y al autor en su lengua original, pero que siempre está como muy enfocado a la literatura en inglés, ya sea traducida u originalmente escrita en inglés, y es como una especie de novel eh, pero que se les da libros específicos. Y en el caso de Rushdie, él no solo ganó el Booker, sino que ganó el Booker de los Bookers. Es decir, que de todos los autores, de todos los libros que ganaron el premio Booker, su libro fue como el mejor de todos. Y creo que es bastante merecido porque es un libro realmente, es bastante largo obviamente, pero es como si yo les dijera una Odisea o una Divina Comedia, como esos libros así canónicos, o como un Cien años de soledad, pero de la literatura india. Esto es muy interesante. Él nació en la ciudad de Bombay, más o menos algunos años después, algunos meses después de que se declarara la independencia de la India, y en su libro él cuenta la historia de un niño musulmán que nace el 15 de agosto de 1947 a la medianoche. Es decir, justo en el momento en que la India y Pakistán, digamos, donde la India se independiza y se hace la partición con Pakistán. Ahí es cuando nace este niño, que es el protagonista de la novela y que un poco es un alter ego del propio Rushdie. Y esto es muy interesante, y es muy interesante ver la relación entre la literatura de la India y la literatura latinoamericana, porque esta utilización del realismo mágico, es decir, poder tomar elementos de lo fantástico, tomar elementos de lo inverosímil para poder contar lo verosímil de la realidad social de un país en vías de desarrollo, esta cuestión que él habla de que, bueno, eh, hay muchos elementos mágicos en la novela, por ejemplo, animales, o sea, personas que tienen partes de animales. Realmente es muy interesante en ese sentido y también, al igual que las novelas latinoamericanas digamos, se encuentran en la corriente del realismo mágico, siempre hay esta cuestión, ¿no?, de la crítica social y de la realidad social que afecta a estos países en vías de desarrollo. Y en el caso de él, por ejemplo, cuenta cómo su abuelo en un momento fue a Europa y cómo fue fuertemente discriminado. Esto es muy interesante porque si vemos el caso de Gandhi, por ejemplo, él era un abogado al igual que Mandela, él era una persona formada, educada, a comparación de muchas personas en la India que no tuvieron esa posibilidad, él sí había podido formarse, pero igualmente era mirado con mucho recelo por los ingleses y como que realmente no lo veían como un igual, como un par más allá de su formación. Y eso también me parece interesante, ¿no? De cómo incluso las élites de la periferia de los países en desarrollo nunca son aceptados por la metrópoli. Y yo les recomiendo mucho este libro. Como les mencionaba, él lo escribió en Inglaterra. Dice que a él como que le costó mucho tiempo eh, realmente como formar la historia, construir los personajes y que él se termina dando cuenta que el mejor título para este libro, esto él lo dice en el prólogo, sería justamente Los niños de la medianoche, Midnight Children, porque justamente creo yo que este libro es como una metáfora, o sea, este niño que nace este 15 de agosto es una metáfora de la historia de la India. Y que el niño sea musulmán para mí no es casual, porque es también una forma de decir, bueno, los musulmanes también son parte de la India, son parte de la nación india o del Estado indio. Y para terminar, a mí me parecía bastante importante también traer a Arundhati Roy, que tal vez ustedes la han escuchado, es la historia de
The God of Small Things, que bueno, es una autora india que en el último tiempo se ha hablado mucho de ella. También fue nominada al Booker. Es una autora contemporánea que en el último tiempo ha sido muy crítica sobre la situación en Gaza, ha sido muy crítica para con la respuesta israelí sobre sobre la intervención israelí en la Franja de Gaza, y que en ese momento como que un poco lidera como un movimiento de estos historiadores antiimperialistas, de coloniales que buscan una literatura desde la periferia y hablando sobre la periferia y no desde el centro para el centro, sino de la periferia para la periferia, ¿no? Como juzgando la hipocresía de sus colegas europeos que no se preocupaban por lo que sucede en Gaza. Entonces me parece que si bien muchas de sus posiciones pueden ser bastante extremas, me parece que es un discurso interesante. Y esa sería más que nada la exposición. Me interesaba más que nada poder hacer como esta mecha de la literatura y la política, la cultura y la política, porque vieron que muchas veces se habla sobre que la cultura no es política, como que la política no se tiene que meter en la cultura, cuando en realidad la literatura y la cultura de un país siempre está fuertemente ligada a la historia, a la sociedad y a la política de las naciones y de los países, y que no podría haber literatura eh, sin compromiso político, y también que la literatura de un país y lo que nos cuenta la trayectoria literaria, el desarrollo literario de un país, de una nación, se puede ver claramente con lentes políticos, incluso si las obras y los libros no tienen en sí un fin político partidario, pero siempre hay esta relación con la política y esta relación eh, con los procesos sociales, históricos que atraviesan los países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. La verdad, muy, muy interesante la disertación sobre bueno, la literatura con los distintos autores, sobre lo que escribieron y bueno, cómo fue repercutiendo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, de intercambio, para todos aquellos que quieran hacer algún comentario, pregunta y demás. Hola, ¿qué tal? Eh, yo nada más quería agradecer porque a Lucía me encantó la charla, está muy interesante todo. Eh, Me quedé con ganas de seguir escuchando más. Eh, Muchas gracias. sí, sobre la literatura, la historia que diste de la formación de cada país. Realmente te felicito, un trabajo hermoso. Y si hay algún lugar donde yo pueda seguir escuchándote, si vos tenés alguna página o haces podcast, no sé, me gustaría saber más de tu trabajo. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias por tu comentario. No, yo no tengo, no tengo página, pero me puedes seguir en LinkedIn, que a veces subo ahí algunos de mis artículos. Me puedes buscar como Lucía Lago o Lucía Lago Krumer, como aparezco acá en el sub. Y ahí seguro que va a aparecer mi LinkedIn. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguien que quiera, bueno, poner por el chat o abrir el micrófono? A ver. Sí, a mí me gustaría saber si podía poner el nombre de la última autora que mencionó, que mencionaste, Lucía, porque también me pareció Mm. sumamente interesante lo que es, bueno, para mí más que nada son los elementos identitarios que te da la cultura, teniendo en cuenta la India en sí como colonia británica. Yo estoy haciendo otros trabajos más que nada con Irlanda, entonces también un país en su momento bajo colonia inglesa, entonces para hacer como un parangón entre estos dos países en donde la cultura es un elemento tan fundamental
que define lo que es la identidad frente a la colonia. Entonces, la verdad realmente me interesó muchísimo lo que dijiste y la manera en la que lo explicaste. Muchas gracias Agustina por tus preguntas. Eh, muy interesante tu investigación también sobre Irlanda, también es otro tema. Y Irlanda también creo que es bastante interesante porque es un país del Reino Unido, la parte de Irlanda del Norte que todavía es parte del Reino Unido, y la Irlanda independiente que digamos es como una colonización dentro del propio Reino Unido prácticamente, ¿no? Es como, como esa cuestión, ¿no? Que, Exacto, que como que se ve ese colonialismo y ese imperialismo hacia dentro de Europa también. Y eso es sumamente interesante. exacto. Sí, sí, más que nada por este mismo tema que lo estaba ahora como analizando y haciendo esta comparación mientras que vos exponías la importancia que, bueno, yo estoy trabajando en lo que es la parte de la República de Irlanda, también teniendo en cuenta este tema identitario de cómo Irlanda ahora está tan metido en este tema de la promoción de su cultura, la promoción de sus autores, o sea, autores conocidos como James Joyce, Yeats también. Entonces es por eso que me interesaba también el nombre de la última autora que habías mencionado. Sí, ahí se lo mandé. Muchas gracias, Agustina, por tu pregunta. Ahí se lo mandé a Mati por WhatsApp, porque no sé por qué no me deja escribir en el chat, pero ahí se lo mandé a A ver, Mati si lo puedes Ok, escribir en el ya, chat. ya lo veo y lo paso por acá, si lo pueden ver todos en el chat, el nombre de la autora. perfecto. Muchas Mm, gracias. Perfecto. Perfecto, ahí estamos. Em, Ahí estaría, Agustina, es... ¿Algún Mati? Gracias, Mati. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más sobre la disertación? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, comentario más, bueno, les agradecemos a todos por sumarse hoy. Horario complicado, es laboral, pero bueno, siempre con gente sumándose. Así que, bueno, muchas gracias Lucía por la disertación. La verdad que de vuelta súper interesante sobre un tema que, no sé, como comentario de título personal, comentario que es un tema que se suele estudiar poco, ¿no? O sea, Mm, no siempre se le da una gran importancia a lo que es la literatura y, bueno, regiones de la India, por eso hacemos este congreso, pero que siempre es bueno y siempre es súper interesante saber también por eso, ¿no? Los temas que menos no importancia, pero temas que suelen tener poca visibilidad, sí quizá es muy bueno verlo a través de la literatura. Así que bueno, millón de gracias Lucía y a todos los que se sumaron. Sepan que bueno, mañana es el segundo día de este congreso, vamos a contar también mañana con tres disertaciones a lo largo del día. Así que, bueno, para todos aquellos que están inscritos, tienen el mail con la información de los horarios, de los expositores, de los títulos y temas que se van a tratar mañana. Así que, bueno, nuevamente les agradecemos a todos y buenas tardes. muchas gracias, Mati. Muchas gracias a Muchas todos gracias. por venir. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Ya.